Cuando hablamos de defensoras o defensores de derechos, normalmente una vez más tenemos la evidencia que las defensoras de derechos son desde luego a lo mejor las más vulneradas, las más atropelladas por un sistema que verdaderamente es torpe con las mujeres en muchos sentidos. Pero si tenemos que hablar de mujeres defensoras ambientales y del territorio en Bolivia, pues desde luego esto se invisibiliza más porque a lo mejor desde los centros urbanos tenemos una suerte de velo que no nos permite atender estos temas. Vamos a hablar de esto. Quiero saludar a Gabriela Vargas, psicóloga especialista en acompañamiento psicosocial a personas defensoras de derechos humanos en el CEDIF. Buenas noches, Ángel. Muchísimas gracias por la invitación. Oh, por favor, gracias. Y también al abogado especialista en derechos humanos, también representante del CEDIF, Franco Albarracín. Franco, ¿cómo estás? Muy buenas Bienvenido. noches. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches, Ángel. Gracias por el espacio. A ver, empiezo contigo, Gabriela. ¿Cómo desde el CEDIF se ha abordado este tema? Si nos podrías compartir un contexto a partir del cual se ha realizado este trabajo. Bueno, el CEDIF viene haciendo un recorrido amplio realmente en tema de derechos humanos y un acompañamiento extenso a personas defensoras. Puntualmente, el trabajo que se ha venido desarrollando estos 2 últimos meses, o 3 me animaría a decir, tiene que ver con reunir las diferentes reflexiones de mujeres defensoras de tierra y territorio que se ven en una amenaza constante por la situación de riesgo que viven pues, frente a la defensa propia de sus territorios, ¿no? Entonces no estamos hablando de un trabajo aislado o momentáneo, sino de un largo recorrido, pero que en esta ocasión reúne diferentes experiencias desde las voces de defensoras en un trabajo muy interesante que busca reflejar el trabajo que ellas hacen en diferentes puntos del país. Ahora, Franco, ¿cuáles son las principales vulneraciones que han identificado en este trabajo cuando lo estaban sistematizando? ¿Se puede a lo mejor hacer una descripción de puntos más fuertes en los cuales hay una ausencia de Estado, hay una vulneración desde otros ámbitos a los derechos de estas personas? Claro que sí, como lo ha explicado muy claramente Gabriela, el CEDIF hace un seguimiento muy importante a la situación de los defensores y hemos visto que era muy oportuno abordar una temática que estaba siendo invisibilizada, que es el de las defensoras ambientales, ¿no? Desde una perspectiva más de género, con estas particularidades. Durante los últimos meses el trabajo que se ha realizado ha sido muy importante porque se ha podido identificar determinados patrones de violaciones específicamente a mujeres defensoras del medio ambiente, entre las que podemos mencionar como ataques directos, tanto como amenazas a la integridad, cooptación de organizaciones que realizan y emprenden una resistencia a actividades extractivas en sus territorios, división de las organizaciones, pero sobre todo lo que se ha podido identificar son ataques desde una perspectiva dirigida a mujeres que ejercen una defensa del medio ambiente, ¿no? Como amenazas directas a estas mujeres, amenazas a temas ya que son mucho más sensibles, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, eso es lo que ha podido identificar el CEDIF, pero que también ha podido abordar temas desde una perspectiva legal, que es lo que tú también mencionabas, ¿no? Algo muy importante que tenemos que mencionar es la ausencia y la falta de normativa en la temática. Bolivia es uno de los pocos países en la región e incluso en el mundo que no tienen una normativa que proteja los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente. Hemos firmado y ratificado el Acuerdo de Escazú, pero es un acuerdo que por el momento no se está cumpliendo, yo diría que no se está cumpliendo, ¿no? No tenemos una ley que proteja los derechos de los defensores de derechos humanos. Por el contrario, tenemos todo un paquete de normativas relacionado a el impulso de actividades extractivas, hidrocarburíferas, minería, que por el contrario genera una situación de restricción a la labor importante que desempeñan las defensoras. Ahora, Gabriela, más en el ámbito de la contención, el acompañamiento de esta suerte de, si quisiera hacer un paralelo, imagino una mujer que recibe violencia al interior de su familia, no encuentra en el Estado el acompañamiento, el apoyo, siente que está muy lejano el poder encontrar justicia y se desanima de continuar con la denuncia. Me imagino que puede pasar lo mismo en estos ámbitos donde verdaderamente un sistema altamente agresivo, patriarcal, que cumple esto que nos ha descrito el doctor Albarracín,
de alguna manera deben generar también una suerte de retroceso en el ánimo de continuar en esa actividad. ¿Cómo encuentran ustedes a las personas que de alguna manera han sido víctimas de estas violencias? Por supuesto que genera un retroceso porque en el escenario de derechos humanos y de defensoras, todo lo que acabas de mencionar, que son violencias estructurales, no paran. Al revés, ¿no? Se encrudecen, continúan, y los agresores o perpetradores, digamos, de las diferentes violencias hacen uso y abuso de este tipo de elementos que tenemos como sociedad para aumentar el riesgo de las defensoras. Esto implica que estas mujeres, en el rol que tienen y en el que han asumido simplemente por defender sus territorios, se ven amenazadas como una constante, ¿no? Como una constante discursiva que amenaza todo el tiempo su rol de defensoras, pero al mismo tiempo amenaza su rol dentro de las sociedades, comunidades y familias, ¿no? Entre ellas, pues sí, podemos identificar diferentes impactos relacionados al tejido social, al seguir o no en la lucha. Se ven amenazadas también desde lo económico, si es sostenible la defensa desde su economía, porque es una defensa básicamente autofinanciada, ¿no? Y se pone mucho en juego cómo ellas pueden seguir haciendo su trabajo en un contexto tan agresivo por lo estructural además, tan agresivo por el extractivismo y por esta capacidad de sostenibilidad que tienen en los territorios, ¿no? Por suerte, por naturaleza, por resistencia, lo que ellas han generado muchas veces es como estos tejidos que se pueden hacer a través de las diferentes comunidades, las veces que hay encuentros o espacios de diálogo que permiten un poquito abonar en esta necesidad de continuar en la lucha, ¿no? Entonces es entre ellas mismas que de pronto hasta ahora se está haciendo una suerte de sostenimiento, ¿no? Franco, la sistematización incluye recomendaciones y estas recomendaciones, justamente una de ellas tiene que ver con esto, fortalecer estas redes, poder generar un tejido mucho más efectivo que sientan las defensoras de la tierra que están acompañadas. Pero ¿qué otras recomendaciones deja esta sistematización? Bueno, las recomendaciones van dirigidas a distintos actores, entre estos el gobierno, el Estado, las autoridades, que están concentradas simplemente en cumplir con la normativa y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Si bien no tenemos una normativa interna que pueda proteger y garantizar los derechos de los defensores y las defensoras ambientales, tenemos un estándar internacional cuyas normativas son vinculantes para Bolivia. Y ese estándar internacional de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de Naciones Unidas, sí tiene un ámbito de protección muy importante en relación a defensores de derechos humanos, y el Estado boliviano tiene la obligación de cumplirles. Entonces, en relación al Estado boliviano, una de las recomendaciones principales es cumplir con este estándar internacional. Y también existen otras recomendaciones dirigidas a distintos actores, como las propias organizaciones, por ejemplo, mantener su independencia de la organización, no solo de parte del Estado y de la cooptación de dirigentes, en relación a la cooptación de dirigentes, sino también esta independencia de las propias organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que muchas veces desempeñan un trabajo con muy buenas intenciones en territorios, pero que pueden generar algún tipo de cambio dentro de la propia organización, dentro de la esencia de las comunidades, ¿no? Entonces, mantener esa dependencia no solo del Estado, sino también de otras organizaciones, justamente para mantener esa esencia de resistencia y de lucha a actividades extractivas en sus territorios, ¿no? Gabriela, hay un punto que estoy leyendo que me parece fundamental también entender, y es trabajar sobre esta idea que tenemos de desarrollo, que nos hace pensar que desde el extractivismo, desde el desmonte, desde la extensión de frontera agrícola es desde donde vamos a lograr generar una nueva economía, y esto de alguna manera, este contexto de desarrollo es el que se vuelve también agresivo con estas personas. Sí, esta ha sido una reflexión bastante profunda del grupo que ha participado en la sistematización, porque muchas de ellas dicen, entra el discurso de desarrollo a los territorios en una promesa y en una ilusión falsa de lo material y de obtener lo material a corto plazo, ¿no? Este discurso tan sencillo en ocasiones pues está generando este nivel de agresiones, y que las comunidades cedan por necesidad ante este discurso del capital, ¿no? Entonces, ellas plantean, justo en una de las recomendaciones, que la sociedad pueda reflexionar un poco y deconstruir este concepto de desarrollo, pensando en otro elemento que pueda permitir que las comunidades avancen sin perder lo que tienen, que es pues su territorio, su cultura, su vida en sí misma, ¿no?
Ahora, Franco, en esta misma línea, desde luego, seguramente se podrían plantear debates mucho más amplios con diferentes sectores que tienen que ver con las actividades económicas que a lo mejor agreden las actividades de estas comunidades, de estas defensoras. Seguramente se podría hacer una cosa mucho más, a partir de voluntades políticas, mucho más importante y grande, ¿no? Efectivamente, pero yo creo que todo pasa por el respeto a lo que establece no solo las normas, sino por el respeto a lo que establece la esencia misma del Estado plurinacional. El compartir, respetar y también convivir con las distintas visiones de países que tenemos, distintos sectores de la sociedad boliviana, ¿no? Entender que existen comunidades indígenas, comunidades campesinas que pueden no tener una misma visión de desarrollo como nosotros tenemos en el área urbana, ¿no? Que para ellos desarrollo en realidad es justamente esa relación intrínseca que tienen con el medio ambiente, con la naturaleza, que lamentablemente durante los últimos años, bueno, durante varias décadas, porque hemos mantenido un estado extractivista, no solo durante los últimos años, sino durante las últimas décadas, que entender que este estado no se vincula con los principios y la visión de estas comunidades, ¿no? Que para ellos más bien desarrollo puede estar vinculado justamente a estar en convivencia y tranquilidad y armonía con la naturaleza, ¿no? Entender eso es muy importante, pero no es algo que no se haya reconocido, es algo que está en nuestra Constitución, es algo que se ha ido debatiendo y es algo que nosotros como bolivianos tenemos que exigir a las autoridades, ¿no? Respetar estas visiones, respetar lo que establece nuestra Constitución y sobre todo respetar estas voces que durante varios años han estado en resistencia, están en resistencia, pero no solo las voces de liderazgos, en este caso, o en muchos casos, de defensores ambientales hombres, sino también de mujeres que, de acuerdo a esta investigación que hemos podido realizar, reciben el impacto de los ataques es mucho mayor, es desproporcional, porque lamentablemente se encuentra en una situación de discriminación histórica, ¿no? Franco, Gabriela, les agradezco y a través de ustedes le agradezco al CEDIP por permitirnos este documento que nos ayuda a reflexionar y además que nos ayuda a compartir este tema que una vez más, como lo habíamos dicho al inicio, a lo mejor es prácticamente invisible para quienes vivimos en centros urbanos y que no comprendemos la dimensión de lo que significa el trabajar en que estas personas, en que estas comunidades reciban y se les garantice el ejercicio pleno de sus derechos. Gracias de verdad, Franco, Gabriela. Les agradezco mucho este tiempo que han compartido con el país. Muchísimas gracias, Ángel. Aquí siempre dispuestos a la reflexión. Franco, un gusto verte. Gracias. Igualmente.